en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame tengo mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Muy buenas noches, amada iglesia. Reciban una cordial bienvenida a este servicio. Que el Señor bendiga mucho a todos esos hermanos que se conectan en vivo y también a aquellos que se van a conectar fuera de este en vivo que estamos haciendo. Que Dios los continúe bendiciendo. En esta noche vamos a hablar sobre un tema muy importante. Yo creo que si nosotros miramos el mundo, Colombia, la sociedad, la familia, podemos encontrar algo como, podríamos llamarlo como el común denominador, y es la división, las diferencias irreconciliables. Encontramos una sociedad, hogares, familias, parejas, inclusive hasta la iglesia, en situaciones de diferencias irreconciliables, donde cada quien defiende su postura, su punto, y no cede ante la posición del otro. Esto no solamente sucede ahora, esto es algo que ha sucedido durante toda la historia del ser humano. Sin embargo, nosotros podemos prender el televisor, las noticias, y lo primero que vemos es posiblemente un candidato hablando de lo que hizo otro candidato. Leemos noticias a las que podemos llamar fake news, que son noticias falsas que se inventan para destruir y dañar la imagen de algún candidato, de algún político. Y ahora en época electoral más se ve eso.
Pero también podríamos decir que delante de este común denominador hay algo que está de fondo, y es ese orgullo que maneja el ser humano, esa parte humana que no queremos reconocer. Y yo creo que es muy preponderante y muy relevante poder hablar hoy en día de este asunto. Y en esta noche me he basado en el texto de Filipenses, capítulo 2, versos del 1 al 4. El libro de Filipenses es un libro muy hermoso y habla básicamente sobre muchos temas, sobre un tema. Hay un tema profundo aquí, y es la obra de Jesús cuando vino a la tierra siendo Dios y sirvió. Pablo está mostrando a Jesús como el modelo a seguir. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Filipos habían unas diferencias. Se estaba llenando la iglesia de divisiones y esas diferencias eran irreconciliables. Entonces Pablo viene a utilizar y está mencionado aquí en Filipenses 2 del verso 5 al verso 11. Pero no vamos a basarnos en ese texto. Por eso vamos a leer desde el verso 1 hasta el 4, capítulo 2. Dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino procuren interesarse en los demás. Como les había dicho, el título de esta noche para la predicación o el sermón es el siguiente: claves para la humildad. Lo repito, claves para la humildad. Resulta que para nosotros es algo difícil de digerir, porque nosotros no nacimos preparados y la sociedad no nos equipa para este asunto. Por el contrario, la sociedad nos equipa para ser orgullosos. Desde que nacemos somos competitivos. Queremos ser el primero, queremos ser mejores, queremos tener la razón, sin importar si el otro queda mal. Por el contrario, si dejamos mal al otro, nos aplauden. ¡Wow! Y así crecemos, así nos desarrollamos y así llegamos a la iglesia, a los pies del Señor. Y aún en medio de nuestro cristianismo y nuestras relaciones con nuestros hermanos, podemos ver que es difícil que esto desaparezca naturalmente. Y naturalmente no va a pasar, no va a desaparecer, porque nuestra mente es contraria a la humildad y a la sencillez. En el verso 1, Pablo está diciéndole a la iglesia: mire, yo considero esto como algo obvio. ¿Y qué es lo que Pablo está considerando como algo obvio? Que si hay algún estímulo en pertenecer a Cristo, que si existe algún consuelo en el amor de Cristo, que si tienen en común la comunión que existe entre el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo, si tienen y como producto de eso, si tienen un corazón tierno, ya producto de que Jesús, el Padre, en el Espíritu Santo viven en ustedes, yo creo que obviamente entonces ustedes deben hacerme verdaderamente feliz. ¿Haciendo qué? Y aquí viene el primer punto. La primera clave para la humildad es la unidad. Resulta que en la iglesia de Filipos había unas diferencias que estaban convirtiéndose en diferencias irreconciliables. Y cuando las diferencias no se pueden reconciliar, lo que viene es un quiebre, una separación. Y nosotros podríamos decirlo: bueno, pero en mi iglesia yo no veo eso. Yo acepto todo lo que dice el pastor. Pero esto tenemos que llevarlo inicialmente a varios planos. El plano de la iglesia en primer medida, porque es donde más podríamos verlo, nos relacionamos con personas que crecieron en hogares distintos a los que nosotros crecimos, contextos distintos, experiencias distintas, estratos socioeconómicos distintos. Entonces, cuando nosotros
no coincidimos en una congregación con un montón de gente que viene de una vida totalmente distinta a la que nosotros vivimos, es donde se comienzan a crear conflictos. ¿Por qué? Porque un hermano viene de rodeado toda la vida, vivió en familia de estrato 6. Hay otros hermanos que vienen de estrato 1. Hay un hermano que se hizo como comerciante en el mercado. Otro se hizo como empresario rodeado de gente muy estudiada. Resulta que hay uno que nunca estudió, pero está el profesor también en la iglesia. Y todas estas cosmovisiones distintas que coinciden en la iglesia tienden a dividir. Porque mientras un hermano está diciendo, el culto debería ser a las 7, otro dice, no, a las 9. Otro está diciendo, no, debería ser en la tarde. Otros dicen, no, yo no estoy de acuerdo con el culto de los domingos, debería ser el sábado, en la noche. Y resulta que cuando este montón de ideas que surgen en una congregación no se ponen delante de la voluntad de Dios, aceptando el liderazgo, aceptando que no todos tenemos la razón, aceptando que no todos podemos coincidir en todas las cosas, sino que prima la voluntad de Dios. Resulta que es allí donde venimos a necesitar la unidad. Y la unidad aquí está resumida de la siguiente manera. Pablo lo dice así: entonces hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón. De todo corazón, ¿por qué? Porque es posible que uno dice, yo acepto lo que dicen ahí en la iglesia, pero yo no trago entero. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es posible que tu esposa digas, hagan lo que dice su papá, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo dices delante de tu hijo. O lo contrario, es posible que el pastor, el padre diga delante de sus hijos cosas que colocan delante de ellos que no está de acuerdo con su madre. ¿Y qué viene a raíz de eso? Eso viene a traer un conflicto que aprovecha, digámoslo de esta manera coloquial, el enemigo para dividir. Hay un dicho popular que dice, divide y reinarás. ¿Y qué forma utiliza, podríamos decir, para dividir? No estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Y una de las claves para que Pablo está diciendo, mire, Pablo después viene a hablar de cómo Jesús fue una persona que siendo Dios se hizo hombre y sirvió a los hombres. Pablo está diciendo aquí, si se van a poner de acuerdo de todo corazón, pero amándose unos a otros. Entonces quiere decir que cuando amamos, nosotros damos la razón, aunque la tengamos de cierta medida en todo, pero tenemos que ceder. Los acuerdos de paz no es que una sola persona tiene la razón, es que cada una de las partes se pone de acuerdo con el otro y cede a sus intereses personales por el beneficio del otro también. Entonces dice aquí el final del verso 2, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. La unidad es necesaria. ¿Cómo sería Colombia si Colombia fuera un país unido? Si los partidos políticos se unieran para trabajar en pro de los intereses del pueblo. Qué diferente fuera la iglesia si no trabajaran solamente pensando en el beneficio de uno, sino en el beneficio general como pueblo de Dios. Yo creo que cuando un cristiano hablara fuera más oído allá afuera, pero la gente no nos escucha porque sabe que como iglesia somos divididos, hablamos mal de un pastor, hablamos mal del cura, hablamos mal del otro. Y por eso el mensaje cristiano ha perdido relevancia y nos corresponde a nosotros, partiendo de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestras iglesias, de nuestros puestos de trabajo, ponernos de acuerdo con los demás de todo corazón y amándonos. Por eso el primer punto es la unidad, la clave para la humildad. Para convertirnos en personas humildes, como lo hizo Jesús, es estar de acuerdo. Jesús era uno con el Padre y el Espíritu Santo. Él una vez dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, así Él quiere que nosotros seamos uno. Pongámonos de acuerdo, seamos unidos. Punto 2. Aceptar que los demás son mejores que nosotros, o más bien considerarlos como mejores. Como bien decía hace poco, nosotros vivimos en un mundo lleno de competitividad, de competencias.
siempre vivimos en esa disyuntiva. ¿Quién es el mejor jugador de la historia? ¿Pelé o Maradona? Ya ahí nace la división y se crea. ¿Cuál es el mejor equipo de Colombia? El Junior, el Nacional, el Millonario, el América. Y comenzamos como esa competitividad en todo y no lo dejamos ahí en el plano profesional del deporte, sino que lo llevamos al plano de la vida personal. Creemos que somos mejores, que merecemos más, y Pablo ante esto tiene un antídoto para que seamos más humildes. Dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Mire, hay algo que es muy común cuando nosotros venimos del mundo. Hacemos las cosas para que seamos vistos. De hecho, Jesús criticó a los fariseos porque ellos amaban orar en público y hacer las cosas en público para buscar la aceptación de los hombres. Y Jesús una vez les dijo: ya ellos tienen su recompensa, pero ustedes cuando oren, vayan y oren en secreto. Es decir, que no debemos hacer las cosas para que nos vean. Un ejemplo: el hijo trata de ganarse el semestre y sacar un buen resultado para impresionar al papá. Está bien que los honremos y buscamos, pero ese no es el fin. El fin es honrar a Dios. Una vez el mismo Pablo también dijo: hagan todo como para Dios y no como para los hombres. Entonces no busquemos impresionar a nadie. Es posible que nosotros dentro de la iglesia querramos un cargo y digamos: ese hermano está en ese cargo y yo llevo años aquí, no me han puesto. No porque nosotros no tengamos las competencias, quizás no estamos, sino que pienso que, o creería yo, que queremos estar ahí más bien porque buscamos ser relevantes, ser vistos en la iglesia. Y eso no es lo que intenta Pablo enseñar a través de su ejemplo y del ejemplo de Jesús, sino que siendo pequeños detrás del escenario, también podemos servir en la familia, en el trabajo, hacer las cosas bien, no para que me vea el jefe. Yo no trabajo bien para impresionar a mi jefe, yo trabajo bien porque Dios me está viendo. Y Pablo viene aquí y dice: sean humildes. Eso es falta de humildad. Hacer las cosas para impresionar es falta de humildad. Es decir, considerando a los demás como mejores que nosotros. Mire, hermano, yo creo que esto es algo difícil. Para mí es difícil reconocer, si yo soy deportista, que hay un jugador mejor que yo. Si yo tengo una empresa, es muy difícil que uno reconozca que hay una empresa que viene haciendo mejor las cosas que nosotros. Pero llevámoslas en primer lugar al plano de la familia. ¿Será que el esposo y la esposa compiten por ganarse el amor de los hijos, por impresionar a los hijos, que el hijo sepa que yo lo amo más? Posiblemente. ¿Será que el hijo está compitiendo porque quiere que el papá sepa que él es mejor que el hermano? Esto es falta de humildad. Y Dios no quiere que sea así. Y Pablo está invitando a la iglesia a que diga: mira, reconoce que la persona que tienes al lado es mejor que tú. Así tengas títulos, así tengas historia, así tengas experiencia, trayectoria, así tengas un mejor nombre, un mejor reconocimiento. Reconoce a los demás como mejores que a ti. Para el ejemplo mayor tenemos a Jesús. Jesús, siendo Dios, siendo creador, se hizo hombre, nació en un pesebre rodeado de animales. Tú y yo nacemos hoy en hospitales, en clínicas. Jesús nació en un pesebre rodeado de animales, donde había excremento, donde había malos olores. Nos puso ese gran ejemplo. Y una vez él dijo: miren, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Y nosotros competimos por tener la mejor casa. Porque el vecino pintó, construyó, cambió la fachada, compró, actualizó su vehículo. Nosotros nos llenamos de envidia, inclusive llegamos a donde Dios a decirle: Dios, yo también quiero un carro, quiero cambiarlo. Pero lo hacemos porque creemos que necesitamos estar por delante de los demás, y no. Dale a tu hermano, a tu vecino, a tu esposa, a tu hijo, a tu hermano, amigo, ese reconocimiento como alguien que es mejor que tú. Y eso nos dará la lección más grande de humildad. Pablo lo dice: sean humildes. Y el antídoto es considerando a los demás como mejores que nosotros. Y como tercer punto, velar por los demás. Yo creo que este sería el desafío más grande.
velar por los intereses de los demás. Veamos que Pablo aquí en este verso dice, en el verso 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino procuren interesarse en los demás. Pablo no está diciéndole, mire, déjense morir del hambre, no compren ropa, no se vistan, no lleven alimento a su casa, no pinten sus casas, no. Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Filipos es que ellos deben trabajar por ellos, pero de esa misma manera deben interesarse por los demás. Que de la misma forma como tú te preocupas porque mañana no tienes que comer o mañana o el fin de año tienes que viajar y necesitas unas vacaciones merecidas, también te acuerdes de que al lado tuyo posiblemente se sienta en la iglesia alguien que llegó sin desayuno y que cuando salga de ahí no tiene que almorzar. Posiblemente tu vecino mañana le vayan a cortar la luz o tenga los servicios suspendidos y tú cuando llegas en la noche a tu casa te encierras y ni siquiera eres capaz de preguntarle, vecino, ¿cómo le fue hoy? ¿Cómo está su hijo? ¿Cómo está su esposa? Posiblemente tú sabes de amigos y de familiares que están desempleados, que están en una situación de mucha vulnerabilidad y tú te inmutas y solamente te enfocas en tus necesidades. Solamente piensas en ti. Y yo no digo que yo sea el primero que lo haga. De hecho, yo podría decir, si a alguien Dios le habla a través de este texto, es a mí. Porque yo reconozco que somos egoístas, que somos egocéntricos, que cuando nos cae plata lo primero que pensamos es, ¿qué me compro? ¿Qué necesito? Y pocas veces pensamos, oye, el amigo mío que hablé hace 2 días que me comentó que está pasando por una situación, voy a llamarlo. Le voy a mandar un mercado, le voy a mandar 10,000 pesos. Yo creo, hermanos, que una persona que se interesa por los demás es una persona que está muriendo a su yo, que está enterrando y dándole cada día duro a su ego y lo está enterrando cada día más profundo. ¿Por qué? Porque lo natural en el mundo en que vivimos hoy, ¿qué es? Crecer económicamente, vestir mejor cada día, verse mejor, me meto al gimnasio porque quiero verme mejor, estar de mejor cuerpo. Eso está bien, pero recuerda que siempre, así como te interesas por todas tus necesidades físicas, espirituales y emocionales, ahora vamos a hablar de esta parte, la parte espiritual. Porque posiblemente alguien diga, bueno, yo ayudo a unas ONG, yo diezmo, yo ofrendo, yo cuando en la iglesia piden, yo doy. Pero no solamente debemos pensar en interesarnos por los demás en las cosas materiales. Recuerda que hay un mundo de gente muriéndose sin el Señor. Matrimonios dividiéndose. Hijos que desean irse de su casa porque viven en un hogar sin paz. Padres resentidos con sus esposas, esposas resentidas con sus esposos, hermanos divididos que se odian como enemigos. ¿Y qué hacemos tú y yo por eso? ¿Será que nosotros nos interesamos en los problemas de los demás? Ni siquiera vayamos lejos, en los problemas de nuestros primos, de nuestros tíos, de nuestros... No es que vamos a meternos en sus casas, es interesarnos por ellos, tratar de darles la mano. Entonces, resumamos estos 3 puntos. La clave para la humildad, la misma humildad que tuvo Jesús, tanto que entregó su vida por nosotros, siendo Dios, que mereciendo ser servido, sirvió a los hombres y murió humillado en una cruz para que tú y yo seamos salvos. Para que nosotros tengamos esa humildad, tenemos que, en primer lugar, ser unidos, tener la unidad. Esa es la clave número 1. La clave número 2, considerar a los demás como mejores que a nosotros. Con esto le damos un golpe mortal a nuestro ego. Y velar por los intereses de los demás. Esto nos hace más sensibles y nos parecemos a Jesús de este modo. Así que, amados hermanos, los invito a orar en este momento. Amado Dios, gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, este sentido de humildad, de sencillez, porque tú quieres que tu iglesia sea humilde así como tú lo fuiste. Que podamos ser unidos, Señor, que podamos reconciliarnos
esas diferencias que vemos que no podemos, a las cuales no podemos ceder. Enséñanos a ceder, Padre. Dios, que podamos considerar a los demás como mejores y no que nosotros los veamos a ellos por encima del hombro, Padre, por debajo del hombro. Porque Dios, nos acostumbramos en esta sociedad a creernos superiores porque eso es necesario y nos hace más competitivos. Pero cuán equivocados estamos. Señor, ayúdanos a que podamos interesarnos por las necesidades de los demás, no solamente físicas, sino espirituales. O lo contrario, no solamente orar por ellos, sino acercarnos a los demás, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra quebrante el hombre que somos y nos ayude a ser el hombre que tú quieres que seamos, Señor. Amén. Amada iglesia, quiero recordarles en primer lugar que este fin de semana, el domingo, tenemos nuestra escuela dominical a las 9 de la mañana. Recuerden que estamos ubicados en el barrio Florencia, en la ciudad de Sincelejo. No olvides que estamos el domingo a las 9 de la mañana. Nos despedimos de este servicio y que el Señor bendiga mucho a la iglesia Semillas de Vida.